Hola, ¿qué tal? Es un gusto enorme que puedas acompañarnos el día de hoy en este estudio. Bienvenida, bienvenido. El capítulo número 14 del libro de Proverbios es un capítulo que trae mucha bendición a mi vida. Como te lo comentaba en algún momento, en muchos videos lo he comentado, no predico simplemente por predicar, sino que clamo mucho a Dios para que Él pueda permitirme recibir de su palabra, aprender de su palabra y edificar, construir, reconstruir mi vida en base a su palabra. Porque de eso se trata, ¿no? Este alimento tan precioso que nosotros tenemos en nuestras manos es para que le demos a Dios la oportunidad de obrar en nuestras vidas para después obrar a través de nuestras vidas. Entonces, como te comento, este capítulo 14 he resaltado algunos versículos. Me hubiera encantado hablar de todos porque la verdad todos me encantan, pero yo sé que serían videos muy largos. Yo sé que ya leíste el capítulo, sé que resaltaste algunos versículos que llaman tu atención, pero quiero hablarte de estos versículos que Dios me ha permitido resaltar. El versículo número 1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y después el versículo 2 dice: el que camina en rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Versículo 1, interesante que el autor nos ponga esta unión de palabras, sabiduría y edificar. Y es que, yo sé que no pasa en todas las casas cristianas. Hay casas donde quizás no hay papá, hay casas donde quizás no hay mamá, pero la mayoría de las familias que están completas, mamá, papá e hijos, aunque mamá y papá trabajen, normalmente la jornada laboral del hombre es más grande. No en todos los casos, ¿no? Y Dios conoce este tema, ¿no? Por eso es que en este específico caso Él habla a la mujer. La mujer sabia edifica su casa. Y es que nosotros como hijos tenemos un mayor contacto, una mayor facilidad de acercarnos a mamá. Desde muy pequeños, ¿no? Desde la maternidad, mamá está con nosotros, papá también interviene, pero siempre mamá. Creo que a casi todos nos pasa, ¿no? Y por eso es que Dios invita a las mujeres a que edifiquen a su casa a través de la sabiduría que viene de parte de Dios. Porque yo sé que a lo mejor hay personas que tienen una facilidad más fácil, una facilidad de acercarse más con sus papás, pero en mi caso en específico, yo cuando tenía dudas siempre me acerqué a mamá esto, mamá aquello, mamá lo otro. Y yo recuerdo que cuando mamá llegó a los pies de Cristo, algo cambió en mamá y empezó a ser diferente. Sus consejos, su sabiduría que ella compartía ya no era simplemente sabiduría humana, sino que también venía combinada con esta sabiduría tan preciosa que viene de parte de Dios, ¿no? Entonces eso comenzó a edificar mi vida de una manera increíble. Entonces, ustedes, mujeres, la palabra de Dios les invita a que se aferren a esa sabiduría que viene de parte de Dios para que edifiquen su casa. El versículo 2 dice que los de caminos pervertidos menosprecian a Jehová. Y es muy cierta la palabra de Dios, es verdadera. Y a final de cuentas, nosotros tenemos que reconocer quiénes somos, ¿no? Reconocer, nunca olvidarnos de dónde nos sacó Dios. No con una intención de vivir bajo juicio o bajo menosprecio o con acusación, no, sino que realmente en muchas ocasiones me ha pasado, tengo que admitirlo, en algún tiempo anterior, de repente olvidamos de dónde nos ha sacado papá, de dónde nos ha sacado Jesucristo a través del Espíritu Santo y de dónde nos ha llamado. Y cuando olvidamos esa parte, comenzamos a creer que nosotros somos buenos. Comenzamos a creer que nosotros somos dignos, comenzamos a creer que nosotros tenemos dones especiales y que vienen de nosotros. Y el enemigo utiliza ese engaño para alejarnos de Dios. Entonces tenemos que aferrarnos a estos caminos que Dios nos ha permitido conocer, sin olvidar de dónde venimos y tener siempre este temor, ese respeto hacia Dios. El versículo número 6 dice lo siguiente: busca el escarnecedor la sabiduría y no la encuentra. Estaba buscando el significado de la palabra escarnecedores, aquellas personas que se burlan, que humillan a otras personas. Y aquí dice la palabra de Dios que todas esas personas que humillan a las demás personas, que se burlan de esas personas, no podrán encontrar sabiduría. Y es que tenemos que aprender a vivir con humildad, con un corazón entendido y entregado a Dios para poder
recibir de parte de Él la sabiduría que necesitamos. Porque volvemos a lo mismo, ¿no? En algún momento creo que lo mencionamos, ¿no? Nuestra boca, nuestro pensamiento, la manera en que nos expresamos de las personas, muchas veces puede causar un tropiezo en la vida de las demás personas, un retroceder en su avance, en su camino en Cristo, porque las personas, a final de cuentas, venimos a servir. Platicaba hoy con una hermosa amiga colombiana que me decía que al final de cuentas no podemos cambiarle el nombre a lo que Dios ya le puso nombre. Y nosotros hemos sido llamados a servir. Y dentro de este servicio está el apoyar, el acompañar a las personas en su crecimiento, ayudarlos a crecer, y Dios promete que encontraremos sabiduría. Hermoso versículo. Número 9. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Y este versículo me rompió el corazón, porque en algún momento recuerdo a una persona que decía que valía la pena el pecado, que valía la pena pecar. Y es muy triste todo eso, porque es un pensamiento que el enemigo ha generado, ha sembrado en la juventud, donde antes escuchábamos, ¿no?, que la gente decía, es que Dios no existe, ¿no? Ahora muchas personas dicen, es que Dios existe, pero vale la pena esto que estoy haciendo, no me interesa Dios. O sea, el enemigo está engañando a la juventud, a las personas, de una manera increíble, y podemos observar esto, ¿no? Realmente darnos cuenta que las personas que viven en pecado se burlan mucho del pecado. Y el versículo continúa diciendo, mas entre los rectos hay buena voluntad. Y es que nosotros tenemos que vivir en esa buena voluntad, pero no una buena voluntad de decir, ay, me gusta ayudar, me gusta servir. Claro, es parte importante del cristianismo, pero en una buena voluntad de parte de Dios. El tener esa voluntad real de reconocer el pecado a tiempo, porque en muchas ocasiones el enemigo, sabemos que la palabra dice que el enemigo se disfraza de luz y que comienza a buscar engañarnos para que caigamos en el pecado. Entonces tenemos que tener esa buena voluntad de tener nuestros ojos bien abiertos, nuestro entendimiento bíblico, espiritual, muy fino, para poder encontrar esas artimañas que el enemigo utiliza para alejarnos. Buena voluntad en el servicio, en el amar a las personas, en el apoyar el crecimiento de las personas. Buena voluntad en que nuestra vida sea en servicio para Dios, en vivir en esa comunión con papá y estar dispuestos a hablar cuando seamos llamados a hablar, a servir cuando seamos llamados a servir, a amar cuando seamos llamados a amar. Versículo 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Este versículo me encanta, pero su fin es camino de muerte. Cuando yo leí la primera vez este versículo, Dios llamó mucho mi atención, porque yo en aquel entonces todavía seguía proponiéndole a Dios planes disparatados, planes sin pies ni cabeza. Y Dios me hizo entender que muchas veces esos planes que nosotros proponemos a Dios, que ponemos en oración y le decimos, Señor, me encantaría esto, son planes que nos van a terminar alejando de Él. No voy a decirte que soy una persona perfecta, porque no lo soy, pero he aprendido a ceder mis oraciones a la voluntad de Dios. Y hay 3 puntos importantes que suelo aplicar en mis oraciones y te los quiero compartir. Número 1, pedirle a Dios, y voy a hablar de mi ejemplo, en mi persona. Señor, permíteme aprender, discernir qué es lo que tú quieres que yo aprenda de esta situación. ¿Qué es lo que quieres que yo cambie, Señor? ¿O qué es lo que quieres que yo mejore? Número 2, decirle, Señor, yo sé que tú tienes el poder de cambiar esta circunstancia, y si es tu voluntad, te pido que lo cambies. Y número 3, he aprendido a darle gracias a Dios. Decirle, Señor, sea cual sea la situación, el momento, el lugar, te agradezco porque tú eres bueno siempre. Y esto vino a cambiar mi manera de pedir, mi manera de sentir ante Dios. Porque si mi vida está bajo la voluntad y las manos de Dios, entonces venir y cambiar las cosas porque no me gustan, híjole, como que hace las cosas diferentes, ¿no? Entonces he aprendido a poner
cada situación en sus manos, a poner mis caminos, las decisiones, los momentos, las circunstancias, total y completamente en sus manos. Versículo 21 dice: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Una vez más, el servicio, el servicio, el amar a las demás personas, el preocuparnos por aquellas personas que tienen menos o quienes no tienen. Servir a esas personas, servir a las personas que necesitan, es una herramienta poderosísima que Dios nos ha puesto para poder atraer más gente hacia Él. Imagínate una persona que normalmente va en la calle caminando, que no tiene comida, que está sucio, está hastiado de ver a todas las personas cómo lo miran con ojos de juicio, cómo se alejan de él porque huele feo, porque piensan que está loco, porque no lo sé. Y que de repente llegue alguien y que le diga: ven amigo, te invito a comer, ven amigo, te doy este regalo para que esto, una botella de agua, lo que sea. Hay gente que tiene más posibilidades. Ven, vamos, te invito te rento una habitación de un hotel por un día para que te bañes, te regalo esta ropa, no lo sé. Esa persona va a recibir un trato diferente de parte de un hijo de Dios. Y si nosotros aprovechamos esa oportunidad para bendecirles, para predicarles, nosotros no sabemos por qué situación ha pasado esa persona. Y muchas veces eso puede ser el rescate, el parteaguas de la decisión, de la oportunidad para cambiar su vida. Y eso está escrito en la palabra de Dios. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Ya no solo está el inicio de la sabiduría, sino está la fuerte confianza. Confiar en Dios, tener temor de Dios, viene unido de la mano. Y esperanza tendrán sus hijos. Nuestra esperanza, nuestra confianza está en el temor de Dios. Analiza estas palabras. No quiero hablar más de ese tema. Simplemente creo que hemos leído Proverbios y Dios nos permite recibir a cada uno lo que necesitamos recibir. Y luego dice el 27: en el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. No voy a decir más. Versículo 33 para terminar. En el corazón del prudente reposa la sabiduría. Algo contrario al versículo que leíamos al principio, el versículo 6, ¿no? Del escarnecedor. Ahora nos dice: en el corazón del prudente reposa la sabiduría. Pero luego dice, continúa el versículo diciendo: pero no es conocida en medio de los necios. Yo creo que una de las cosas más importantes como hijos de Dios, creo que lo he mencionado en algún video, es que Dios destruye nuestro ego. Porque nosotros tenemos ese pensamiento, esa idea, ¿no? De que éramos mejores que Él, que pensábamos mejor que Él, que decidíamos mejor que Él, que teníamos mejores planes que Él. Y ese ego es destrozado por la humildad que llega a nuestros corazones. La necedad de nuestros corazones es arrancada conforme nosotros vamos reconociendo y conociendo a Jesús. Tan solo leer, estudiar, acercarnos a Jesús, su vida, su testimonio, sus palabras, la manera en que entregó su vida, empieza a arrebatar necedad de nuestros corazones. Y es algo precioso, es un tesoro increíble, porque ya no importa lo que yo pienso, o lo que yo creo, o lo que yo necesito, o lo que yo considero, sino comenzamos a vivir bajo yo sé, Señor, que tú tienes un plan perfecto para mi vida. Y comenzamos, le decía yo en algún momento a mi esposa, cuando Dios empezó a trabajar en mi vida, me sentía como en un barquito, ¿no? En medio del océano, lloviendo, truenos, las olas a todo lo que daban, y yo me sentía luchando, ¿no? Contra la tempestad. Pero después ese barquito se rompió, y ese barquito era mi necedad. Y me encontré una piedra y me agarré a esa piedra, y yo le decía a mi esposa que yo sentía que esa piedra era Dios, que yo me estaba agarrando de Jesucristo de una manera increíble. Y sigue habiendo tempestad afuera, pero ahora estoy en esa piedra, reposando, tranquilo, estoy descansando en Jesucristo. Y eso solamente
lo vamos a recibir, lo vamos a entender cuando nuestra necedad sea quebrantada. Y yo sé que Dios desea hablar a nuestras vidas. No por nada tenemos este tesoro tan grande, esta palabra tan profunda, que cuando nos damos el tiempo de escudriñarla, cuando nos damos el tiempo de sentarnos y leerla, y si no entendimos el versículo, volver a leerlo y pedirle al Espíritu Santo que nos traiga entendimiento, que nos revele lo que tenemos en nuestras manos. Y cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar dentro de nosotros, comenzamos a ver a Jesús en los proverbios, en los libros de los profetas, en las cartas del Nuevo Testamento. En cada momento de la palabra de Dios comenzamos a percibir a Jesús, y Jesús comienza a obrar en nuestras vidas. Hoy te invito a que ores por nosotros tú.